3, 2. Excelente. Y a todos una vez más, muy buenos días. Estamos en materias de construcción, Universidad Tecnológica Boliviana, ensayos en materiales. EDES, ensayos destructivos. Eso significa EDES, ENDES, ensayos no destructivos. Evaluamos los conceptos básicos en una cuarta parte y nos vamos a realizar la revisión. Habíamos comentado en el último video, en la última sesión, de que existen, como la idea es construir, y yo para construir necesito evaluar un material, las características del material, es normal que yo deba probar el material. ¿Probar en qué sentido, ingeniero? Debo ensayar. A eso sí, eso se refiere los ensayos. Cuando agarramos un material, ¿no? Tomamos un material y este material lo vamos a someter a distintas pruebas, estamos ensayando el material. Entonces, como habíamos comentado en el último video, ¿no? La probeta que es un pedacito, vamos a decir, una muestra representativa del material que vamos a ensayar, ¿sí? Por eso su nombre es probeta. Y los ensayos podemos dividir en dos grandes grupos. En principio, tenemos los ensayos destructivos, o los EDES, como aquí ustedes pueden observar. Estos son. ¿Y por qué decimos ensayos destructivos? Porque la probeta se destruye, se va a destruir. En este caso, vamos a mencionar los ensayos más característicos, que destruyen la probeta, exigen la probeta al límite del esfuerzo, para que esta probetita ya no dé más. Entonces, ¿qué se está evaluando? ¿Cuánto es la máxima resistencia de la probeta? ¿Qué tipos de ensayos prueban a la probeta hasta el límite? ¿De qué forma? Son los siguientes ensayos. El primer ensayo, el ensayo de tenacidad, ¿no? Tenacidad, que lo que mide es la resistencia del cuerpo a evitar ser destruido, ¿no? O sea, ¿cuánto va a resistir este cuerpo para evitar ser destruido? En el caso de tenacidad, es el ensayo al impacto, a un golpe. El equipo que se emplea para hacer este tipo de ensayos es la máquina de Charpy. Qué interesante, la máquina de Charpy, ustedes han visto el videito, es como un martillo que va golpeando, es un martillo que va y va a golpear con fuerza la probetita, y se aplica en probetas, ya puede ser cilíndricas como esta, o en probetas prismáticas, ¿no? O como un paralelepípedo, ahorita vamos a ver esto, ¿no? El otro ensayo característico en materiales es el ensayo de tracción. ¿En qué equipo se realiza? En un equipo de tracción. Hemos pintado con rojito porque vamos a analizar la gráfica de este ensayo, ¿sí? Y ustedes también han podido observar en un videito este ensayo cómo se realiza, ¿no? Vamos a repasarlo nuevamente con una gráfica más adelante. Ensayos destructivos, compresión. Este es un ensayo característico en hormigones. Como el hormigón es uno de los materiales que más se emplea en la construcción, entonces es uno de los ensayos que más se realiza en construcción, el ensayo de compresión. Ojo, no implica que estos otros ensayos no se hagan o no se deberían hacer. Si yo quiero tener la seguridad, la certeza de que el material que voy a emplear cumple con todos los requisitos, tengo que ensayar el material, ¿sí? Después, el otro ensayo es la flexión y la torsión. Estos son los ensayos destructivos. Entonces, a ver, Sabrina, escucha bien. ¿Cuál será la diferencia entre ensayos destructivos y no destructivos? ¿Qué es lo que tú crees? Ligia, lo que yo vi en el video y explicó un poco usted es que los ensayos destructivos nos llevan al límite del esfuerzo de las probetas y la probeta llega a destruirse, y en los ensayos no destructivos se le hace distintos ensayos a la probeta, pero cuando termina el ensayo la probeta no se destruye totalmente y se puede volver a utilizar. Excelente, muy bien, Sabrina, sí. En los ensayos no destructivos, lo dijiste muy bien, la probeta no se destruye.
Ensayos característicos en destructivos. Vamos a imaginar que esta piecita es un ladrillo. Y cuando hacemos un ensayo de humedad en ladrillos, ustedes, el que va a explicar ladrillos, esto también tiene que explicar, ¿no? Pero lo hacemos de forma rápida. Vamos a humedecer, agarramos la probeta y lo metemos en un recipiente con agua hasta el límite, ¿no? Pues vamos a llenar todo de agua. ¿Y en qué consiste el ensayo de humedad? En cuánta humedad va a absorber la probeta. Entonces, cuando colocamos esta piecita, la probetita, la vamos a colocar en un recipiente, ¿sí? Que llena de agua. El agua va a ingresar por los poros a la probeta. Termina el ensayo, sacamos la probeta y vamos a pesar 2 veces. Uno, cuando está completamente húmedo, ¿no? Vamos a quitar el agua que está sobrando, ¿no? El agua en exceso. Pesamos la probeta en esas características, ¿no? Esa sería la masa húmeda. Después esta probeta la vamos a llevar a un hornito y la secamos. Y cuando está secada la volvemos a pesar. Entonces la diferencia de pesos entre el peso inicial nos da cuánta humedad absorbe esa probeta. Y eso es un ensayo característico. ¿Por qué? Porque mientras más porosa es la probeta, significa que absorbe más humedad. Y si absorbe más humedad, esta probeta tiene más poros. Y si tiene más poros, tiene menos resistencia mecánica. Interesante, ¿no? Pero a la probeta le pasó algo, no. Simplemente agarramos la probetita, la hemos introducido en un recipiente, la hemos humedecido, la hemos sacado, la hemos pesado y la hemos... nada más, ¿no? No hubo más ensayos. Entonces, por eso se llama ensayos no destructivos. De igual manera se hacen mediciones, características en ladrillos también, planeza característica en ladrillos, etcétera, ¿sí? Este tipo de trabajos se realizan en las probetas, ensayos destructivos y no destructivos. Vamos ahora a ejemplificar, ¿no? Solamente para recordarles que es un ensayo, cómo se hace un ensayo. Todo ensayo tiene un procedimiento. Receta decimos entre comillas, ¿no? Receta es un término bastante coloquial, el término correcto es un procedimiento. Y el procedimiento nos explica a nosotros paso a paso cómo determinar las características, ¿no? O sea, si hablamos del ensayo de humedad, paso 1, ¿no? Limpiar la probeta. Paso 2, introducir la probeta seca, ¿no es cierto? ¿No? Bien limpiecita, sin que esté la probeta con problemas de fisuras, nada. Al recipiente. Paso 3, dejar humedecer 24 horas. Paso 4, ¿no ve? Retirar la probeta. Consideración previa, el agua no tiene que estar congelada ni muy caliente, ¿no ve? Paso 5, retirar el agua residual. Paso 6, pesar la probeta. Paso 7, ¿no es cierto? Secar la probeta en un horno durante 24 horas. Paso 8, volver a pesar. Ese es un procedimiento. Y ustedes, esos procedimientos, tienen que conocerlos. Como ingenieros, nosotros nos manejamos por procedimientos. Y ustedes se van a dar cuenta que el chip del ingeniero es un poco diferente. Al igual como el chip del arquitecto es bastante creativo, ellos donde sea que ven formas, ven figuras, porque eso es lo que uno tiene que aprender a desarrollar en arquitectura, en ingeniería civil, uno tiene que aprender a entender los procedimientos, porque todo se reduce a procedimientos. ¿Podemos mejorar procedimientos? Sí. ¿Podemos mejorar procedimientos? Sí. Ese es el trabajo del ingeniero. Él tiene que mejorar, tiene que innovar, pero se rige por procedimientos. Todo es procedimiento en ingeniería. Y los ensayos nos hablan exclusivamente de procedimientos. ¿Ya? Bien, entonces, como ya entendemos la diferencia entre ensayos destructivos y no destructivos, y hemos ejemplificado un poquito el ensayo de humedad, vamos a irnos a esta partecita, ya, a esta diapositiva, para tratar de entender de forma rápida cómo son los ensayos. El primer ensayo, el ensayo de tenacidad. Vamos a agarrar, esto lo hemos visto con un video, ¿no? Y lo que se hace es exigir. Vamos a intentar hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a volcar esa probetita. Ok. Esto solamente para que ustedes entiendan, ¿sí? Un poco más, que sea un poco más entendible. ¿Cuál es la lógica?
La lógica es que vamos a colocar un cuerpo, aquí tenemos una cuñita, vamos a poner aquí, ya, esta medida, y vamos a suponer, vamos a copiar esto, ¿ya? Y vamos a suponer que este es el martillo, ¿sí? Yo tengo aquí tengo dos cuñas. Estas cuñas, ¿qué función cumplen? La de simplemente evitar que esto vaya a este lado, ¿no? Ahí está. El ensayo de tenacidad, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Tenemos acá un mazo que obviamente va a seguir un trayecto, lo pondremos de este colorcito, y esto va a golpear, ¿no? Viene de aquí arriba con fuerza porque es un péndulo y va a golpear aquí. Va a golpear aquí. ¿Cómo sabemos que este cuerpo es tenaz? Ah, ya. Entonces, para que se entienda esto, vamos a simplificar esto, más. Esto colocamos con requisitos y vamos a hacerlo un poquito más pequeñito, ¿ya? Un poco más pequeño. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo acá una cuñita, tengo acá la otra cuñita, tengo acá el material, ¿sí? Y esto va a seguir este trayecto, ¿sí? Es un péndulo. Entonces, esto se sube a una altura y esa altura cae con fuerza y esto va a golpear acá. Golpea. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando esto golpee, este masito va a tender a frenarse. ¿Qué significa eso? Que mientras más se frene el mazo, el material que estamos probando, que es el verdecito, el de color verde, es mucho más tenaz, es más resistente. Entonces pueden darse dos casos, ¿no? Vamos a colocar acá. Puede darse el caso de que un material, vamos a poner acá, muy bien, lo ponemos acá y el otro vamos a retirar este y colocamos este mismo. Colocamos aquí, ¿no? Ahí está. Para direccionar a dónde va a ser la fractura, se le hace esta pequeña hendidura. Una pequeñita hendidura, ¿sí? Una hendidura que lo que hace es decir, por aquí tiene que romperse, pero es pequeñísimo. Eso es para direccionar. Si no se puede romper por otro lado, nosotros queremos ver que en este lado se rompa y ver cómo va a ser la fractura. Entonces, si esto viene con fuerza, viene acá y no sé, va a golpear y se va a ir hasta aquí arriba, hasta su tope, el material es menos resistente, menos tenaz, ¿no? En el ensayo de Charlie. Si tenemos el caso de que viene con fuerza y va a golpear hasta aquí nomás y se queda hasta aquí, entonces significa que este material es mucho más resistente. Ese es el ensayo de Charlie, ¿sí? Bien, ese es el ensayo de tenacidad. Estamos probando cuánto va a soportar esta pieza por esa técnica. Es impacto. Miren ustedes, vamos a agarrar y con fuerza, es impacto. Y pregunta clave, si hablamos de impacto, ¿qué materiales están expuestos al impacto en la construcción? A ver, imaginen ustedes, ¿qué material está expuesto al impacto en la construcción? Uno de los materiales que más está expuesto al impacto son los materiales que cubren pisos y entrepisos. Por lo tanto, si el material que yo voy a colocar para el piso es un cerámico, pero un cerámico de muy baja calidad, ni bien se caiga un objeto cualquiera y haga impacto con el cuerpo, este va a romperse, ¿no? Entonces, esa es una decisión que uno tiene que tomar. Por eso tiene que también definir qué está construyendo. Yo voy a construir un taller mecánico. Uy, la probabilidad de que los objetos se caigan es sumamente alta. Entonces, no puedo poner cerámico, ¿no es cierto?, en un taller mecánico. Por eso muchas veces dejan en tierra, ¿no? No tiene un suelo, una capa de suelo. Esas son las decisiones que se tienen que tomar en construcción. Ahora, si yo voy a poner un suelo, tendría que ser un suelo resistente. ¿Qué coloco? Hormigón. ¿Ok? Muy bien. Ya entendimos qué es el ensayo de tenacidad. Veamos, bueno, tracción lo vamos a ver ahorita, un momentito. Compresión.
¿qué es compresión? Vamos a hacer un ladito de estas piecitas que nos han servido para ejemplificar. Y para compresión, nosotros vamos a utilizar los siguientes elementos, ¿sí? Vamos ahora a centrarnos en una probeta, porque para compresión generalmente las probetas son cilíndricas. ¿En qué consiste el ensayo de compresión? Estas probetas, las de acá, la probeta en este caso es el amarillo, ¿no? Es la probetita, es la que vamos a probar. Y esta probeta va a estar expuesta ¿a qué? A dos paredes que poco a poco van a ir cerrándose. ¿Sí? Esta pared se va a ir cerrando con esta. Entonces, ¿cuál es el efecto? Esta probetita tendría que irse haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Eso es comprimir. Estoy reduciendo la sección. No, más la sección de altura en este caso. Estoy reduciendo la altura. Por lo mismo, hay que ver en qué momento la probeta va a dejar de resistir. A diferencia de esta probetita que hemos visto acá, ¿no? De la del C de Charpy, ¿cómo se produce la rotura en esta partecita? Y ese es un dato sumamente importante. A ver, la rotura se produce de la siguiente manera. Se forman cuñas. Se forman cuñas. ¿Cómo es la cuña, ingeniero? Aquí se forma una cuña acá. Ese es. Cuando se forma esta cuña, nosotros entendemos que el material ha llegado a su límite máximo en resistencia. Es decir, que esta cuñita, se forma la cuña, el material ya ha cedido. Eso es el término correcto. Ha cedido, ¿no? Ya no va a soportar más. Entonces, no es necesario en el ensayo que explote la probeta. No, no es necesario. Basta que esto forme una cuña y ya ha cedido el material. Significa que ese es su límite de resistencia. ¿A qué ensayo? Al ensayo de compresión. ¿Sí? Muy bien. A ver, solamente para hacer un poco más dinámico la explicación, vamos a irnos a ver un ensayito de compresión, ¿sí? Que tenemos preparado acá. ¿Dónde estamos? Muy bien. Vámonos entonces, dejamos un textito y vámonos a ver un ensayo de compresión. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Ángel. Como ustedes no pueden escuchar, lastimosamente no estoy buscando dónde estará la función para que puedan escuchar la música, pero lo vamos a explicar. Pueden observar el video, ¿verdad, Sabrina? ¿Se observa el video? Sí, sí se ve. Ok, entonces empezamos, ¿no? Bueno, de inicio, un dato importante si hablamos del ensayo de compresión es que se realizan sobre probetas cilíndricas. Tiene que ser cilíndrica. Y toda probeta está bajo norma. En el caso nuestro, una buena noticia. En la norma de hormigones, que era el CBH 87, ya ha sido actualizada. Entonces, esta probeta, esta norma también habla del uso de hormigones, clasificación de hormigones, una amplia variedad de hormigones, pero también habla de algunos ensayos. En este caso, el ensayo de compresión se realiza de esta manera, ¿no? Este es un equipito que está muy bien recubierto porque a veces cuando se forma la cuña tiende a salir esquirlas y eso suele ser peligroso. Explico el equipo. Esta es una prensa. Esas muescas que nosotros hemos mencionado están ahí adentro, ¿no? Y lo que están haciendo es están cesando. Esta es la probetita. Miren, de inicio es importante que esta probeta es tratada. ¿Qué significa? Tiene que tener dimensiones específicas. No puedo, como es una probeta y un ensayo estandarizado, no puedo meter cualquier tipo de probeta. Todos los ensayos tienen que tener las mismas dimensiones en probetas. Y si la probetita está un poco acá, tengo que refrentarla. ¿Qué es refrentarla? Colocar, en este caso se coloca un poco de azufre, un tipo de elementos que ayudan a que ésta esté completamente horizontal, no haya ningún tipo de deformación, ¿ya? Esto lo va a explicar bien el que tiene que darnos a exponer el tema de control de calidad. Miren ustedes, se coloca la probetita, esta probeta está curada, vamos a ver también qué significa curado en hormigones,
ya está muy curada, ya tiene más, bueno, hay que ver, generalmente se hacen los ensayos a 14, 7, 28 días, ¿no? 15 días, etcétera, dependiendo mucho qué es lo que se va a hacer, y se va aplicando una fuerza entre 84 y 210 kilogramos fuerza por sobre centímetro cuadrado, ¿no? Las probetas tienen un diámetro de 15 centímetros y de altura 30 centímetros. Entonces, ¿qué está realizándose aquí? Poco a poco está existiendo la presión hasta que vaya a ceder. Miren acá. Y aquí han visto, se ha formado la cuña ya. Un poquito, vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Ya, vamos a seguir viendo. Entonces, no es necesario que explote. La idea no es que explote el material, no es que se haga trizas. Uy, sí ha cedido. No, esa no es la idea. Nosotros como ingenieros tenemos que esperar, para nosotros los ingenieros, la presencia de fisuras en una vivienda es una alerta. ¿Toda casa se va a fisurar? Sí. Ustedes piensen si tienen fisuras en su casita. Imaginen si tienen fisuras en su casa y dónde tienen las fisuras. Y cuando uno tiene fisuras, tiene que ir observando si esas fisuras van creciendo. Miren acá, ya tenemos acá la formación. Vamos a marcar dónde están. Aquí está. ¿Sí? Esta es la fisurita. Y la cuña ya se ha formado desde acá. Miren, desde acá se formó la cuña. ¿Dónde está? Hasta acá está la cuña, ¿no? Entonces, aquí, una vez que ya ha fisurado, nosotros entendemos que el material ya ha cedido. ¿Qué significa? Ha llegado a su límite de resistencia. Y les hacía mención nuevamente al tema de que las fisuras, si hablamos de ingeniería, para nosotros las fisuras son muy, muy, muy peligrosas. Ustedes no pueden acostumbrarse a ver fisuras sin hacer algo. Si ustedes observan fisuras en su vivienda o en cualquier construcción, lo ideal es poner pruebas testigo. ¿Qué significa esto? Ver si estas probetas, o en este caso la parte donde existe la fisura, está creciendo o no está creciendo. Es lo que uno tiene que evaluar. ¿Ok? Bien. Vamos a dejar entonces de compartir. Esto lo va a explicar bien el que va a hacer la exposición de control de calidad en morteros y hormigones. ¿Sí? Ok. Entonces, como ya hemos entendido un poquito cómo es el ensayo de compresión, eso ya está claro acá, lo hemos visto. Vamos a ver cómo es el ensayo de flexión. El ensayo de flexión, vamos a ver también nuestra fisura, y vamos a medir la fisura. Y vamos a colocar estas probetitas de esta manera. ¿Qué es flexión? Y ustedes me van a decir qué cuerpo en una casa, en una vivienda, en un edificio está expuesta a flexión. Flexión es cuando tenemos una pieza, esta pieza tiene dos soportes, ¿no? O sea, ahí existen los extremos, dos soportes, y lo que va a suceder es que hay una fuerza que se va a aplicar por encima. Una fuerza que se aplica en la parte superior. ¿Cuál es la idea? Tratar de perforar esto, tratar de que el material ceda, ¿sí? Idealmente, aquí vamos a verlo, lo ponemos acá, biencito. Lo que nosotros estamos esperando es que este material tenga este comportamiento. Una vez que ceda, vamos a mover este material, esto lo movemos. Una vez que ceda, lo que tendría que pasar con el material sería lo siguiente. Esto hace su aplicación en este punto y esto va a ceder así. Idealmente, esto más que destruirse tendría simplemente que deformarse. ¿Deformarse cómo? Lo vamos a dibujar acá. ¿Sí? ¿Cómo tendría que deformarse esto? Tendría que formar esta figurita. ¿Sí? Sin necesidad de que colarse. ¿Ok? Esto formarse. Va a formar una figura así, como una especie de U se va a ir formando con el material. Ese es flexión, se está flexionando. Para que entiendan, en las construcciones, el material que tiende a flexionarse más son las vigas. ¿Qué son las vigas? Son los elementos que están articulados a las columnas y que impiden que la losa, que es una placa, ¿no?, ceda. Entonces le da una
una estabilidad. Este elemento tiene que, por eso tiene bastante acero, ¿sí? Porque no tiene que hacerse así. La idea es que esto no sea de esta manera, más al contrario, cuando se le aplica el esfuerzo, acá, esto tenga esa tolerancia. Y sin problemas pueda resistir. Esa es la idea de la flexión. ¿Y qué es torsión? Bueno, torsión es nada más que este ensayo. Aquí vamos a ver. En torsión, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que queremos nosotros es ver cómo se va a comportar el material si es que éste tiende a sufrir torques, ¿sí?, en las caras. Y aunque no lo parezca, si ustedes viven en una vivienda de 2 o 3 pisos y tienen vigas, las vigas tienden a tener este comportamiento. Porque aquí hay una carga en un lado de la losa que está generando un esfuerzo en este lado y en el otro extremo hay otra carga. Puede que sea aquí esté, qué sé yo, la cómoda, está generando este esfuerzo. Y en el otro lado tenemos el ropero. Entonces, este tipo de comportamientos de torsión también es característico de las vigas, ¿no? Miren, ¿qué es lo que hemos intentado hacer? Hemos intentado entender cómo es que se comportan o cómo es que son los ensayos, ¿sí? Ahora, de forma rápida, vamos a ver también cómo son los ensayos de flexión y torsión, ¿sí? Ensayos de flexión y torsión los vamos a revisar. Rápidamente, ¿dónde estamos? Ok, vamos a dejar de compartir, ¿sí? Y vamos a ver los ensayitos de flexión, torsión, solamente para que un poquito ustedes puedan entender de manera más fácil, ¿ya? Vamos a hablar acá de estas curvas, las vamos a analizar, ¿sí? Aquí vamos a analizar, ponemos el ensayo de flexión, vigas. El ensayo de flexión es este justamente, ¿no? Bien, pueden observar ustedes, tenemos ahí la viga, ¿sí? La viga está expuesta acá, no, ay, perdón, vamos a ponerle pausa. Bien, vamos a borrar, y vamos a ir atrás, excelente, y mejor utilizamos este elemento, ¿no? Y esta es la viga, es el comportamiento, ahí está, esa es la viga. Ok, entonces, está aplicándose esfuerzo, ¿en dónde? En este punto. ¿Dónde va a aplicarse la cuña? Ah, excelente. Ustedes han visto, ya ha cedido. ¿Dónde se ha aplicado la cuña? ¿Dónde ha aparecido el colapso? En esta partecita. Justo como nosotros graficado hace un momento atrás. Aquí se forma la cuña. Entonces, aquí hay un efecto de flexotracción y aquí hay aquí es flexotracción en la parte de abajo y aquí en la flexocompresión. Porque las fibras aquí se están uniendo. ¿Sí? Aquí las fibras se están uniendo y en esta parte las fibras se están separando, es como si estuviéramos traccionando, ¿sí? Entonces aquí ya se ha aplicado, este material ya ha cedido, entonces si yo quiero seguir aplicando, sigo aplicando, miren cómo va, se va deformando, pero ya ha cedido. En un momento en el cual damos pausa ahí, vamos a borrar, limpiamos, ¿y qué tenemos acá? Miren, aquí ya han hecho la apreciación de todas las fisuras que se hicieron. Por eso una vez más les repito, ustedes en casita empiezan a observar fisuras, ¿no? En sus paredes y demás. Esa es una alerta. Es una alerta. ¿Por qué una alerta? Porque te está diciendo que en esa sección de tu casa, en ese punto, se están concentrando cargas que están exigiendo al límite ese material y ya de una u otra forma este está llegando a un punto crítico. Yo estoy viviendo en una casita y esta casa tiene problemas constructivos, estoy en un tercer nivel y en este nivel se observa que hay muchas fisuras en la parte superior. Claro, efectivamente esto es complicado y es por la carga del viento. Solamente la carga del viento en el caso donde estoy yo está generando las fisuras, porque es fuerte, estamos en un tercer nivel y la carga del viento es bastante elevada.
viaje en las fisuras. Entonces, para mi preocupación, yo te pongo pruebas testigo y demás. Si esto va creciendo, a ver, y le pregunto a Aldo, ¿qué conclusión sacarías tú si las fisuras van creciendo? ¿Qué estaría pasando? Que el material se está debilitando y tarde o temprano ya se va a quebrar, se va a romper. Exacto, por eso se colocan testigos. Entonces, si tú colocas un testigo, vamos a hacer acá un ejemplo, ¿ya? Esta es la fisurita. Vamos a suponer que la fisura está así, ahí empezar. Entonces, ¿qué haces tú? Dice, yo voy a colocar un testigo y el testigo no es nada más que una cintita, ¿ya? Una cinta, vamos a poner. Ok, lo ponemos de este color celeste. Muy bien. Y colocas tú tu testigo, ya está aquí. No, no se ve el testigo, le ponemos de un color más oscuro, que es un azul. Listo. Colocas el testigo, ya ok. Ya está tu testigo. Hasta aquí está. Esta es la medida. Muy bien. Y te das cuenta que pasado cierto tiempo, tu testigo está cambiando. Existen variaciones. ¿Cómo variaciones? Resulta que esto va a empezar a crecer más y más y más. Si está creciendo, ha variado del testigo, significa que esto está cediendo. Es lo mismo que está pasando en este ensayo. Esta prensa sigue ejerciendo acción. La carga se sigue aplicando. Entonces, esto tarde o temprano va a ceder. El que yo me quede en un lugar con estas características, si no hago algo, esto se va a derrumbar, ¿verdad? Entonces, esa es la apreciación que tiene que hacer el ingeniero. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Algo? Nada. Vamos a ver el último ensayo, el ensayo de torsión, ¿sí? Torsión, vigas. Y para que se entienda, bueno, generalmente este ensayo, para que tenga lógica, vamos a aplicarlo sobre todo en piezas que son relativamente grandecitas. A ver. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí no sé yo. Este es donde. Ya. Aquí este es más de pruebas circulares. Ya. Este ensayo. Sí, vamos a hacer mención. Aquí están explicando los compañeritos. Si tuviésemos clases presenciales, ustedes estarían ya en esta posición. Ok. Aquí, ¿qué es lo que ellos están mostrando? ¿Sí? A ver, este es el ensayo. No, este es fatiga rotativa. No. Vámonos atrás. Ahora, este es torsión. ¿Qué está suscitándose? Miren, aquí este está aplicando en un extremo y este en el otro extremo, ¿verdad? Y aquí está midiendo cuánto se está torciendo. Aquí le está aplicando una carga y esto obviamente va a girar. ¿No es cierto? Aquí le está poniendo pesitos. ¿Se dan cuenta? Es un ensayo sumamente sencillito, pero estamos torciendo. En estas muesquitas, que parece que es de bicicleta, están poniendo pesas, ¿no? Y esto obviamente va a empezar a torcer el material. Esto está firme, a un costado está firme y por este lado va a empezar a torcer. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? De la característica del material. En este caso, ¿qué han puesto? Han puesto una maderita. Miren cómo está girando esta partecita, está girando. Después nos habla que la línea ya no está recta, está torciéndose. Y aquí ya se ha producido el colapso. ¿No es cierto? En maderas que son fibras, que son de las más resistentes, es más evidente el poder observar este ensayo. Recuerden que este ensayo no solo se aplica a metales, se aplica a todos los materiales, pero es importante que ustedes definan en qué material es más conveniente aplicarlo. Eso es muy necesario. ¿Sí? Miren cómo dando vuelta acá. Aquí han sido sumamente prácticos los compañeros de este ejercicio y se puede observar cómo se va torciendo, ¿no? Hasta que cede. Ya se dio. Ya se separó por completo. Ha dado una vuelta casi y a un cuarto de vuelta ya tenía la cedencia. ¿Sí? Ok. Interesante. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas. ¿Algo? Vamos a volver entonces a nuestra... Inge, ¿Sí? ¿Escuchó? Inge, el tamaño de la probeta o la forma de la probeta
de la propuesta tiene algo que ver con la resistencia o no afecta en nada? Claro que sí, papá. Tiene mucho que ver con la resistencia. Por eso si yo quiero probar dos cuerpos, ¿no? Yo voy a medir, entre comillas, hablando solamente de metales. Voy a hacer ensayo de torsión. Aquí, vamos a poner esto para el ejemplo nomás, ¿no? Ahorita lo bajamos. Voy a hacer ensayo de torsión. ¿En qué? Voy a suponer que uno es aluminio, ya, este va a ser aluminio, y este va a ser acero. Entonces, si en mi caso yo agarro y esto voy a hacer así, una pieza, así nomás se consigue de acero, así pequeñito, y consigo una pieza grande de aluminio, podría yo incluso decir, uy, el aluminio soporta más que el acero. ¿Esta precisión es correcta, sí o no? ¿Qué dices? No sabría decirle la verdad. Ya, la respuesta es no. Porque si yo quiero comparar dos cuerpos, estos tienen que tener las mismas características. Por eso los ensayos, recordamos acá, ¿no es cierto? Son ensayos, son procedimientos que tienen características de resistencia. Estas características se ven en forma de gráfica, lo vamos a ver más adelante, ahorita vamos a ver ese tema. Pero para hacer comparación, tienen que tener las mismas dimensiones mínimamente. Porque, repito una vez más, esto es acero. Una pieza así pequeñita de acero he conseguido. Y tengo una pieza así de grande de aluminio. Y voy a hacer un ensayo de torsión en ambos. Obviamente, por las dimensiones puede, no estamos diciendo que va, pero puede que el aluminio soporte más que el acero. Entonces, yo digo, he comprobado que el acero tiene menor resistencia que el aluminio. Pero por lógica, tú sabes que eso es falso. Trata de doblar solamente manualmente doblar una pieza de aluminio no es tan complicada. En el acero es mucho, necesitas mucha más fuerza. Entonces, por ese mismo hecho, importa mucho las dimensiones. Y todos los ensayos, ya sea de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, exigen ciertas dimensiones para las probetas, para evitar esto. Entonces, en el caso de la ingeniería, para nosotros los ensayos, las comparaciones no son odiosas. Para nosotros las comparaciones son necesarias. Tenemos que comparar, ¿sí? Sobre todo, aplicado esto a la ciencia de los materiales, en la ingeniería de materiales, es necesario comparar. Pero para poder comparar, ambos tienen que tener las mismas características, ¿sí? ¿Importan las dimensiones? Importan. ¿Cuáles son las dimensiones para cada ensayo ingeniero? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer cada ensayo. En máquina de Sharpe, tracción, compresión, flexión, ahí te recomiendo, te dice, para hormigones, este tipo de dimensiones. Para metales, este tipo de dimensiones, ¿no? ¿Qué significa? Que el mismo ensayo te puede existir variaciones, incluso en la forma de la probeta, dependiendo mucho de qué material estés ensayando. ¿Ok? Muy bien. Listo, señores. Entonces, ya para ir concluyendo la sesión, habíamos comentado algo interesante. Hacíamos referencia a esto y lo ponemos acá adelante. Ya, lo vamos a poner acá adelante, ahí mismo. Ponemos adelante. Esto vamos a achicar un poquito. Ok, un costadito. Y decimos lo siguiente. Decimos, ¿cómo nosotros vamos a ver la variación, el cambio de la aplicación de la fuerza sobre un cuerpo? Lo vamos a observar de forma gráfica, es decir, que todos estos ensayos, el ensayo de tenacidad, tracción, compresión, incluso los ensayos de unidad, pero hacemos más énfasis en estos, ¿sí? De forma general, todo se puede graficar. En ingeniería, todo tiene gráfica. ¿Por qué? Porque la gráfica a mí me va a mostrar cuál es el comportamiento. Entonces, vamos a centrarnos exclusivamente en el ensayo de tracción, que es uno de los más visibles y revela zonas de comportamiento. Entonces, el ensayo de tracción, ok, aquí vamos a verlo, tiene estas características. Esta es la forma del ensayo de tracción.
Habíamos dicho que tracción es cuando vamos a agarrar una piecita y la jalamos, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar todas las piecitas en una misma alturita. Ok, listo, muy bien. Entonces en una altura, excelente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Imaginen lo siguiente, hay diferentes aquí colores y son zonas. En este punto donde está apuntando la flechita, ya, esto vamos a volar, borramos estito, ok. En este punto, la pieza, la probeta, que es este azulito, vamos a cambiarle de colorcito, vamos a poner un color un poco más vistoso, que sea un color, ya. Vamos, a medida que vayamos haciendo los ensayos, vamos a cambiar un color negrito. Ya, medio plumito, ok, pues ya este negrito, excelente. Esta probeta va a estar expuesta a esfuerzos. Uy, 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 uy. Aquí ya nos metemos con la parte matemática. Esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la fuerza que se aplica en esta área. Entonces, depende mucho del área y depende mucho de la fuerza. Vamos a esto a ejemplificar. Lo vamos a poner un poquito más grande. Esto lo hacemos más grande. ¿Ya? Y lo vamos a llevar adelante. ¿Qué vamos a decir? En esta área, aquí ponemos escrito, en esta área se va a aplicar una fuerza en toda esta área. Miren, en este caso el área es el área de un círculo, ¿sí? Si esto fuera un paralelepípedo o una prisma, el área sería de un cuadrado. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo matemáticamente se define como la fuerza que se aplica sobre toda esta área. O sea, ¿cómo es ingeniero? Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que sobre toda esta área se va a aplicar fuerza. Y la misma fuerza. Esa es hipotéticamente nosotros estamos haciendo esa presunción. Esto realmente no sucede así. Pero ¿por qué en ingeniería tenemos que hacer esta presunción? Estamos entendiendo que es así, estamos imaginando que es así, para tratar de matemáticamente calcular cuánto es el esfuerzo. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Es la fuerza, ya, aquí vamos a poner, esta fuerza que estamos viendo aquí, los rojitos, ¿no? Toda esta fuerza que se aplica sobre el área, sobre esta área. Ese es el esfuerzo. Una vez más repito, el esfuerzo es la fuerza, ¿no? Que son todos estos rojitos que se está aplicando sobre esta área, ¿ok? Esa es la definición de fuerza. Matemáticamente, entonces, ¿yo puedo hallar la fuerza? Sí, la fuerza ¿en qué se mide? Se mide en newtons. Ok. ¿Y en qué se mide el esfuerzo? El esfuerzo se mide en newton, puede ser sobre metro cuadrado, centímetro cuadrado, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo siguiente. Tenemos acá, en este puntito, este cuerpito, y estamos aplicando el esfuerzo. A medida que vamos aplicando el esfuerzo, ¿se va deformando, sí o no? Sí, se va a deformar. Mientras más esfuerzo aplique, en tracción yo voy jalando. Mientras más esfuerzo aplique, esto se va a deformar. Eso es. Aplico esfuerzo y se va a deformar. Muy bien. Entonces, bajo esa lógica, existen zonas. La primera zona se conoce como la zona elástica, la zona verde. ¿Por qué es zona elástica? Porque todo material, aunque no lo parezca, se comporta como un chicle. Chicle, no, mal dicho chicle. Como una liga, como un elástico. Yo lo deformo, dejo de aplicar la fuerza y va a tomar a su posición original. Otra vez, voy a jalar, dejo de aplicar la fuerza, vuelve a su posición original. Es decir, existe una deformación. Pero esta deformación es una deformación temporal, como una liga. Ah, ya, muy bien. Como un elástico, una deformación muy temporal. Esa se conoce como la zona elástica. Y esto tiene un límite. ¿Límite? Sí, aquí está. Lo que nosotros conocemos como límite elástico. Tiene un límite. Este es el punto límite.
¿Por qué decimos límite? Porque a medida que vaya yo deformando, va a llegar a un punto extremo y ya no se va a comportar como una línea. Pasamos a la siguiente zona, que es la zona de deformación permanente. Esta se conoce como zona plástica. En este punto, ya la probeta que era de este tamañito, ya la he deformado tanto que ya no va a volver a su posición original. Se queda ya con una deformación permanente. Esta zona también se conoce como zona de fluencia. Ya hemos vencido el límite elástico, entonces va a empezar a comportarse ya, ahora sí, como un chicle. Voy jalando el chicle no va a volver a su posición normal, se va a deformar permanentemente. ¿Y esto sucede hasta qué punto? Sucede hasta que se llega al límite plástico. Aquí está, límite plástico. Muy bien, entonces ya tenemos una zona elástica donde se comporta como un elástico, una zona plástica, por decirlo así, donde se comporta como un chicle. Piensen en el plástico, en bolsa de nylon, cuando ustedes jalan la bolsa de nylon, ya no vuelve a su forma original, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a esta zona amarilla, que se conoce como zona de deformación por estricción. ¿Por qué zona de deformación por estricción? Porque tiene un fenómeno muy interesante que se produce acá en el centro, en el lugar donde se va a producir el colapso, y es la formación de un cuellito. Aquí se va a formar un cuellito. ¡Qué interesante! Ese cuellito que se forma se conoce como estricción. Y como se forma ese cuellito, estamos probando ya lo máximo, el límite en la resistencia, vean el videito, ¿sí? De ahí llega un momento en el cual la probeta colapsa y se produce la rotura, ¿sí? El colapso de la pieza, la cedencia, la pieza ha cedido, ya no ha soportado. Ingeniero, y nosotros como futuros ingenieros, ¿en qué zona tenemos que hacer los cálculos? ¿En la zona elástica, plástica, deformación por estricción o en la zona de destrucción por colapso? Le hago la pregunta a quién. A ver, le vamos a preguntar esto. ¿Dónde estás, estimado Javier Flores? ¿Qué dices, papá? ¿En qué zona tenemos que trabajar nosotros como ingenieros? Yo creo en la zona de deformación por estricción, ahí es el límite, yo creo. El límite, ya, muy bien. ¿Qué dice Sabrina? Sí, Inge, que tendríamos que trabajar en ese punto para ver la resistencia del material. Ya. La respuesta correcta es que todos los cálculos se tienen que hacer en esta zona. Porque si no trabajásemos en esta zona, todas las casas ya estarían chuecas, a punto de caerse, ¿no? Se está a punto de caer. Así sería. Entonces, como ingenieros, trabajamos en esta zona y los cálculos en esta zona. No debemos pasar el límite elástico de la pieza. Es más, nosotros en el cálculo aquí abajito, más o menos aún nos damos un límite de 2% por debajo. Hasta ahí llevamos el límite de las piezas. Y estos otros cálculos, estudiamos esto para ver cómo se va a comportar el material. En ingeniería civil, los cálculos se hacen exclusivamente en la zona elástica. ¿Entiende? Para entender un poquito qué es estricción, miren esto. Esto es estricción, ¿no? Aquí tenemos un pequeño resumen. El estado inicial, aquí lo ponemos, ya saben, está sin carga. A ver, un poquito nos vamos a ampliar esto. Excelente. El estado inicial, sin carga, está así la probetita, ¿no ve? Ha empezado a formarse. Ya hemos pasado de la zona elástica, la zona plástica, hemos llegado a la tercera zona, zona amarilla, deformación por estricción. Esto es la estricción. ¿Qué es la estricción? Es la reducción de la sección en la probeta, producto del esfuerzo que se está sometiendo a esto, ¿sí? Y la falla de la probeta, la cedencia y demás, se produce de esta manera. ¿Ok? Dato importante, y esto para considerar para ustedes, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Este comportamiento define muchas cosas. En nuestro caso, incluso tiene a definir el valor comercial del material. Esto en palabras simples, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros consideramos todos estos ensayos,
podemos darle ya un precio al material y decir, este material me conviene económicamente emplear este material en la construcción o no me conviene. ¿Ok? Muy bien.